Va a llegar el momento dentro de la iglesia donde no se va a poder predicar más porque la presencia de Dios es demasiado. Va a llegar el momento en este lugar donde la desesperación por su presencia va a ser tan intensa que nos va a consumir todo lo que somos, nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Viene un momento en el que la desesperación por su gloria y por su intimidad se va a convertir tan tangible en tu vida. Estamos en un momento donde tenemos que decidir y entender de que Él es más real de lo que sabemos. Él es más intencional de lo que te imaginas. Él es más que decime. Él es más intencional de lo que te imaginas. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Jesus loves you. Él te ama. No sé qué más decir. No hay más que decir. Él es tan fiel. Él es tan fiel. Él es tan fiel. Pueden tomar su asiento. Su fidelidad es tan real. Estamos en un momento donde la realidad de la persona de Jesús es algo que se tiene que volver real y concreto en nuestras vidas. Mientras más real la presencia y la persona de Jesús es en nuestras vidas, más fácil va a ser sobrellevar todo lo que se viene en estos últimos días. Más capacitados vamos a estar a poder pelearla, a poder ser el hombre y la mujer, los padres, hijos, los amigos, los vecinos, los hermanos y las hermanas que tenemos que ser en estos últimos días. No puedo salirme de la imagen de la intimidad de Dios. No puedo salirme de ahí. No hay un lugar más grande, más alto que estar a sus pies. Y es mi deseo que ustedes, que todos podamos enamorarnos de ese lugar secreto. Porque es ahí donde sucede todo. Es ahí donde Él nos equipa, nos da lo que necesitamos para poder enfrentar el mundo. Amén. Bien. Padre Santo, pido que me ayudes hoy. Pido que hables a través de mí. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia y todo lo que vas a hacer, Señor. Te damos gracias. Amén. El tema de hoy, el mensaje de hoy que vamos a hablar hoy es algo muy personal y muy apegado a mí. Es algo que lo conozco muy bien, lo trabajo todos los días, es algo que veo y es algo que creo que todos ustedes conocen también muy bien. Ahora es algo que por ahí capaz es tabú, capaz no se ha hablado tanto, por lo menos cuando yo me crié en la iglesia no se hablaba tanto y la verdad es que tampoco se sabía mucho porque era algo un poco nuevo, inclusive la ciencia todavía no sabe cómo dirigirse a este tema, no sabe cómo hacerlo, no tiene una resolución, no tiene una respuesta concreta, por lo menos hasta el día de hoy no es algo concreta. Lo único que la ciencia puede hacer o atentar a hacer es de alguna manera mascararla con lo que son la medicina, la farmacia, las drogas, etc. Bien. El tema que voy a hablar hoy se llama el síndrome de nuestro parálisis. Ahora, el síndrome de nuestro parálisis y lo que estaba hablando, a lo que me refería, era lo que es la ansiedad. ¿Cuántos acá saben lo que es la ansiedad? ¿Cuántos acá han pasado por la ansiedad? El síndrome o el parálisis espiritual que vemos y que vamos a analizar hoy, que también tiene repercusión física, no solamente espiritual, es lo que decimos y lo que llamamos la ansiedad. Amén.
Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia, leemos o estudiamos la Biblia, nosotros vemos que la ansiedad tiene varios sinónimos, diferentes nombres, ¿sí? La ansiedad, como nosotros la llamamos hoy, también se conoce por temor. O sea, el temor y la ansiedad son la misma cosa generalmente o en términos generales, ¿sí? Y eso es algo que la Biblia habla y que nosotros hoy en la sociedad encontramos muy a menudo y muy frecuentes. La ansiedad hoy en la vida de la gente está descomunal. Hay gente, la gente con que yo trabajo, la gente que está en adicción activa, son una de las personas más ansiosas o la gente con más ansiedad que he visto en toda mi vida. Cuando una persona está con ansias o ansioso o ansiosa o está experimentando un episodio de ansia, se le ve en el rostro, se le ve en el cuerpo, se le ve en el lenguaje del cuerpo, ¿sí? Se le ve, hay una inquietud total. Y nosotros sabemos todo lo que hemos pasado por ansiedad, todo lo que hemos experimentado, lo que es un ataque de pánico, ¿sí? que nos cuesta respirar, etc. Sabemos lo que es ansiedad. Mucha gente que tiene un ataque de pánico o que está experimentando ansiedad piensan que están teniendo un ataque al corazón. ¿Sabían? Hay mucha gente que empieza o experimenta lo que es un ataque de pánico o está pasando a través de esa ansiedad que tiene que llamar a la emergencia y tiene que ir a meterse a la emergencia porque están diciendo, tengo dolores de pecho, no puedo respirar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es la ansiedad y el temor. Hay diferentes grados de ansiedad hoy, ¿sí? La medicina, la psicología, etcétera, lo que sea, nos deja saber que hay diferentes grados de ansiedad. Hay muchas de las ansiedades que existen hoy son un resultado directo o están relacionados con algún tipo de crisis o algún trauma del pasado, ¿sí? Ahora, la ansiedad, el temor, las ansias, sea lo que sea, cualquier sinónimo que usted quiera usar, cuando uno experimenta eso, si no se trata inmediatamente, si no se trata y no se expone inmediatamente, eso sigue creciendo. ¿Me siguen? Si no tratamos con eso, eso se convierte en algo que debilita, algo que totalmente cambia vidas y algo que desafortunadamente ha llevado a que mucha gente tome decisiones irreversibles con su vida. Es algo muy real y es algo que también se experimenta en la iglesia, no crean que no, por eso lo estoy hablando hoy. Dentro de la iglesia también hay muchos de nosotros que estamos experimentando ansiedad. Pero quiero hablar de eso hoy, quiero que entendamos, que sepamos que hay una receta a la ansiedad. El hecho de que estás pasando ansiedad y estás incómodo o incómoda, si nosotros aplicamos lo que dice la Biblia y vemos lo que dice la Biblia, tu ansiedad hoy, si tú deseas, puede tener una fecha de vencimiento. No fuiste llamado para ser una persona con ansias. No fuiste llamado para ser una persona que se despierta y está a la misericordia de tus emociones para ese día. ¿Me siguen? Fuimos llamados para hacer cosas mucho más importantes, más grandes. Ahora, quiero que sepamos una cosita antes de meternos más de lleno a lo que es la ansiedad, ¿sí? Tenemos que entender, hay una diferencia entre la preocupación y la ansiedad. La preocupación produce en mí capaz una acción para defender, ayudar o proteger. Si yo me preocupo, si veo alguien que está pasando por una dificultad o por algo peligroso, mi instinto natural, y me imagino que los instintos de la mayoría de los que estamos acá, sería tratar de intervenir, ayudar, a socorrer, etc. Entonces la preocupación en sí, al principio, en sus inicios, no es algo malo que digamos. Pero la preocupación mal administrada, escuchen, la preocupación mal administrada o no tratada produce una metástasis psicológica o emocional que se traduce a la ansiedad. La ansiedad hace y debilita a cada persona a tal modo de que no podemos actuar. ¿Me siguen? Este es un tema muy personal para mí porque yo experimenté lo que es la ansiedad de forma extrema. Yo tuve un pasado con
la drogadicción, con pastillas, con alcohol. Y déjame decirte que cuando esa ansiedad pega a uno, apartado de las cosas de Dios, te hunde, te destruye y te mata, no te deja hacer nada, te hace incapaz e inútil, no te deja ni orar. ¿Por qué digo esto hoy? Porque yo sé que hay gente dentro del cuerpo de Cristo que necesita escuchar esto. Porque hay un Dios que es mucho más grande que tu ansiedad. Hay un Dios que te puede equipar a hacer cosas que nunca te imaginaste, y lo que te está deteniendo ahora es tu ansiedad o tu temor. ¿Cuántos saben que Dios no te llamó para vivir una vida con temor? Quiero decir algo un poco gráfico, pero todos los casados acá me van a entender, ¿eh? Los casados acá, ¿cuántos saben que cuando uno está pasando o atravesando un momento difícil, sea económico, sea de salud, sea algo que produce temor, que produce ansiedad o preocupación? ¿Cuántos saben, y seamos honestos, nadie tiene que levantar la mano, cuántos entienden o saben que es difícil tener intimidad con su esposo y su esposa cuando hay ese tipo de ansiedad? ¿Sí? Es difícil. Es lo mismo con Dios. Lo digo tan gráficamente porque es la mejor manera de entender lo que estoy diciendo. Es lo mismo con Dios. Cuando nosotros dejamos que la preocupación se convierta en ansiedad, cuando la preocupación se convierta en temor, no podemos acercarnos más a la presencia de Dios, no podemos arrodillarnos, no podemos experimentar esa libertad que Él nos promete, y no podemos conocer las características y las cualidades de Dios, porque mi ansiedad y mi temor me prohíben de entrar al lugar santísimo. Tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, ¿sí? Porque hay gente dentro de la casa de Dios, hay gente, no estoy apuntando el dedo a nadie, por favor, no piense que estamos acá a apuntar el dedo, no estamos acá para aprender y para crecer todos. Acá estamos todos en lo que es el curso de la vida, en el aprendizaje de la vida, porque esta vida nosotros sabemos que es una preparación, es un ensayo para lo que es la eternidad, amén. Entonces, mejor llegar a la eternidad de la mejor manera posible y de la manera más preparada posible, amén. Pero hay mucha gente dentro de la casa de Dios que vive siempre con ansias. No lo voy a decir bien en español, pero a ver, en inglés se dice hypochondriac. ¿Hipocondríacos? No sé si se dice así. Hay mucha gente que vive preocupada, que vive con ansias, que vive con un montón de cosas. Es peligroso tener esa mentalidad o vivir de esa manera, porque cuando nosotros vivimos tan ansiosos y cuando nos entregamos tan fácilmente a lo que es las ansias, entonces nosotros estamos diciendo a Dios, capaz no directamente, pero le estamos diciendo a Dios: mira, mis problemas y lo que yo estoy pasando es mucho más grande de lo que vos podés dar. Y nuestras ansiedades, nuestros problemas, todo lo que nos hace o produce ansiedad en nosotros se puede convertir en idolatría. Podemos rendirnos al ídolo o al altar de la preocupación y no dar honor al que puede destruir cualquier altar. No podemos rendirle culto a la ansiedad, al temor, a las preocupaciones más que al creador del universo. Amén. Quiero darle una definición de la palabra ansiedad, porque vamos a meternos un poquito más. Acuérdense que la palabra ansiedad la vamos a usar intercambiablemente con temor, ¿sí? Temor, ansiedad, preocupación, sinónimos. La ansiedad son sentimientos de miedo, pavor e incomodidad que a veces se presentan como reacción en un estado de tensión o estrés. ¿Cuántos acá conocen el estrés? ¿Soy yo o como que se vive más estresado acá en Estados Unidos que por ahí en los otros países? No sé. Una persona con ansiedad suda, transpira, se siente tensa y con desosiego, y además le aceleran los latidos del corazón. La ansiedad extrema se presenta con frecuencia. Quizás indica de que hay un trastorno o algún tipo de caos del pasado. La palabra en el griego, ¿cuántos saben que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, en el lenguaje griego? La palabra
ansiedad, que también es sinónima con temor, es la palabra merizo, que implica una distracción al separar en dos direcciones opuestas. Produce sentimientos de carga emocional y física. Entonces, en el griego, lo que estamos viendo acá, y vamos a ver que hay muchos versículos, hay un par de versículos que vamos a leer hoy que tratan con la palabra merizo, que específicamente dicen que lo que hacen es separar en posiciones o en direcciones opuestas. En otras palabras, mi ansiedad, si Dios está acá, hace que yo vaya en dirección opuesta a la presencia de Dios y a la persona de Jesús. ¿Me siguen? Yo sé que estoy simplificándolo un montón, pero necesito que aprendamos esto porque vamos a ver cómo la ansiedad y cómo el temor es el dardo más usado del enemigo para tu vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el enemigo le fascina cuando usted tiene temor? ¿Sabían eso? Cuando el enemigo inyecta temor, saca el énfasis de las promesas que Dios te dio en la Biblia. Vamos a seguir. Los efectos generales de la ansiedad son palpitaciones del corazón, presión alta, dificultades en el respirar, dolores estomacales, el temblar de manos, dolores musculares, fatiga y mareos. Ahora, hay estudios médicos que nos muestran que la ansiedad a largo plazo o ansiedad más intensa, más severa, tienen problemas físicos más intensos. ¿Cuáles son? Hay problemas cardíacos y complicaciones cardiovasculares. Hay gente que tiene estrés, que tiene ansiedad al grado tan alto que sufren arritmias, que sufren paro cardiovasculares, etc. Hay problemas inmunológicos o su inmunología baja. El estrés o la ansiedad que se produce a través del estrés puede afectar tu inmunología. Cuando uno está totalmente ansioso siempre, tenso siempre, uno es más capaz de tener una fiebre, de tener el flu, de tener lo que sea, porque tus defensas inmunológicos están bajas. También lo que es la ansiedad produce gastritis, problemas estomacales, produce problemas de la memoria y migrañas. Hay mucha gente, les voy a ser totalmente honestos y sinceros, hay mucha gente que experimenta y tiene ansiedad y no sabe qué es ansiedad. Hay mucha gente, especialmente en el mundo y también en la iglesia, que han sufrido cosas del pasado que todavía están aferrándose a eso y les produce una ansiedad y uno no lo quiere quitar y no lo quiere sacar porque quiere tratarlo uno y la ansiedad te está matando. Amén. Lo digo por experiencia propia. Es muy importante tratar con nuestro pasado, entregar nuestro pasado a Cristo y soltar toda atadura del pasado, porque el pasado, el enemigo es un experto en usar tu pasado para atarte hoy. Si el enemigo puede o logra distraerte con tu pasado, vas a estar totalmente paralizado para ser eficiente en tu presente y no tenés ninguna esperanza hacia tu futuro. ¿Me siguen? Chicos, despiértese un poquito, que esto está bueno hoy. Las papas queman hoy, amén. Vamos, estamos un poquito vivos, vamos con todo. Si este mensaje no es para usted, escríbalo y déselo al vecino. Porque les prometo que hay alguien en su vida en este momento, les prometo, las estadísticas nos comprueban esto, hay alguien en tu vida, hay alguien en tu círculo que hoy está pasando una ansiedad terrible. Capaz no te lo está diciendo, capaz no te lo diga, y es ahí donde nosotros como cuerpo de Cristo, como cristianos, tenemos que ejercer lo que es el discernimiento para poder ayudar, motivar y levantar a esa gente.
Si usted se convierte en una persona que puede discernir cuando alguien está pasando por ansiedad, temor o dificultades, y usted por su discernimiento del Espíritu Santo puede influenciar en esa situación y cambiar la perspectiva de esa persona, ¿sabe lo más fácil, sabe lo fácil que sería para ganarse a esa persona a Cristo? ¿Me siguen? No es todo Biblia, Biblia, Biblia. Yo sé que suena mal. Yo sé que suena mal. Hay gente en el mundo que no le quiere dar ni le daría un centímetro, un espacio o nada a la Biblia. Y te lo diría, no quiero saber nada con la Biblia. Excelente. Pero ¿sabes que tu vida tiene propósito? Pero sabes que vos fuiste creado con un propósito. Vos sabés que no sos cualquier cosa. Y uno le empieza a inyectar vida. Uno le empieza a inyectar ánimo. Uno le empieza a inyectar las promesas de Dios. Y tarde o temprano esa dureza espiritual de esa persona se cae. Y es ahí muy fácil entrar y entregar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Discernimiento. Y si no quieren usar discernimiento, el 50%, la estadística nos muestra que el 50% de la gente que vive en Estados Unidos hoy están experimentando algún grado de ansiedad. Es decir, que si usted tiene 4 amigos en el trabajo, 2 de ellos están pasando por ansiedad. ¿Me siguen? Bien. Entonces, estamos viendo los efectos físicos de lo que es la ansiedad. Ahora, esto es importante conocerlo como cristianos, como los creyentes que somos. Nosotros sabemos que solamente en la intimidad, ¿sí?, a solas con Dios, solamente si aparto de mi día, le dedico un tiempo a Dios para hablar con Él, para meterme en la palabra, a estudiar de Dios, me voy a dar cuenta de las características que Dios posee. Eso es importante porque si yo conozco las características de Dios, si yo sé que Dios es etcétera, 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 yo voy a confiar en las características que Dios posee. Solamente en la intimidad, en hablando con Dios, en oración, en la Biblia, voy a entender que Él es un Dios de paz. Voy a entender que Él es un Dios, que Él es fiel. Voy a entender que Él es un Dios de amor y es un Dios enorme. Es solamente en la intimidad que podemos desarrollar esa confianza en las cualidades y en las cualidades que Dios posee. Amén. También nosotros sabemos, los creyentes, los cristianos, sabemos una cosa, y esto es muy importante. La Biblia nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Entonces, si yo sé que a donde está la presencia de Dios hay libertad, y el Espíritu de Dios trae libertad, trae sanidad, trae restauración, trae confirmación, ¿por qué no voy a hacer un esfuerzo de dedicarle un tiempo a eso en mi intimidad, en mi cuarto con Él? Amén. Pasa algo cuando tú tienes un lugar secreto, a donde tú te apartas a pasar tiempo con Él, pasa algo muy increíble. Tú entras y te encuentras con su presencia. Delante de la presencia de Dios, todas esas cosas, todos esos temores, toda esa ansiedad, todo eso, todo tu pasado no importa en ese momento, porque todo se deshace delante de la majestad y la presencia de Cristo. Entonces, por ese momento que tú pasas en ese cuarto, en ese lugar secreto, toda tu ansiedad, todo lo que te perturbaba, se quita y se va, porque no puede estar a donde está la presencia de Dios. Y tú vas a salir de ese cuarto otra persona. Eso se llama tu pan diario. ¿Cuántos saben que tenemos que comer del Espíritu también? No solamente comida material, comida física también, porque somos cuerpo, alma y somos espíritu. El cuerpo tiene que comer, pero tu espíritu tiene que comer también. Y solamente podemos comer de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Amén. Pero solamente en su presencia vas a entender las cualidades y las características de Dios. Y cuando yo entiendo
que Dios es grande, que Él es fiel, que Él es poderoso, yo también confío de que Él es más grande que mis problemas. ¿Me siguen? Él es más grande de lo que me produce mi ansiedad o mi temor, etc. Cuando estamos en su presencia hay plenitud de gozo. Ahora, si tienen sus Biblias o si están escribiendo, si tienen su celular, busquen 1 de Juan 4:18. Cuando lo tengan pueden decir un amén. No sé si lo tienen en las pantallas. 1 de Juan 4:18. Y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Dios tiene muchos atributos y muchas características, pero el amor es uno de los fuertes. Inclusive Jesús a nosotros nos dio 2 mandamientos: amad a Dios con toda tu mente, tu corazón y tu fuerza, y amad a tu prójimo como a ti mismo. Amar. Toda la ley del Antiguo Testamento está fundada en el amor, en el amar. Y cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Él, empezamos a tener intimidad con Él, a conocerlo a Él de verdad, no solamente una teoría, no solamente una filosofía, no solamente lo que me contaron en la escuela dominical, sino que de verdad tenemos una experiencia en su presencia, donde Él se hace real en mi vida, empiezo a darme cuenta que Él es bueno, que Él me ama, que Él es amor. Y si Él me ama a mí, sus promesas son de verdad y sus intenciones son bendecirme a mí y no maldecirme. Entonces eso es lo que produce eso en mi vida, es la confianza que los problemas, mi temor, mi ansiedad, suena mal esto, pero son como un perro. Un perro. Cuando los perros ladran y le están ladrando acá en el oído, es imposible pensar otra cosa porque tenés el perro acá. Tengo un perrito chiquito y ladra un montón. Lo tengo acá en el oído y no puedo pensar de otra cosa. ¿Sí? El temor y la ansiedad es como un perro que sigue ladrando. Pero cuando me meto en la presencia de Dios, poquito a poquito ese perrito se hace más chiquito, me distancio un poquito más, hasta el modo que llega al punto donde no me está matando o no estoy escuchando ese ladrido de ese perro, ¿sí? La ansiedad no me está mordiendo los talones. La ansiedad no me está totalmente influenciando, no me está haciendo, no me está guiando el día. Mi día no se compone de cómo voy a reaccionar con mi ansiedad y con mis problemas. No estoy a la misericordia de cómo me despierta esa mañana. Porque Dios está al control. O Dios está al control de mi vida o no está en control de nada. Con Dios es todo o nada. Ahora, el que decide si Él está a cargo de todo o nada es uno. Te pregunto hoy, ¿está a cargo Dios de tu vida? ¿Está a cargo Dios de tu pasado, de tu presente y de tu futuro? Una cosa, esto es muy fundamental. Una cosa es leer de los atributos de Dios, que lo podemos leer en la Biblia, y Dios tiene muchos atributos en la Biblia. Una cosa es leerlo y otra cosa es experimentarlo, ¿sí? ¿Cuántos saben que el amor se demuestra, no solamente se habla? Cuando uno le dice te amo, te amo, te amo y nunca lo comprueban con acción, es algo vacío. Ahora, las características de Dios son paz, fidelidad, amor y grandeza, entre un montón de otras cosas más. Pero lo importante es entender que nunca vamos a tener la confianza en esas características y conocer a Dios como un Dios que es fiel si no tenemos intimidad con Él. ¿Por qué? Cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios y alguien que amamos se nos muere, nunca vamos a poder decir Dios es fiel. Ay, porque Dios se llevó, etcétera, etcétera. Ay, Dios no es fiel. Mentira.
en este mundo vamos a morir todos. Todos acá tenemos una fecha de vencimiento. Algunos más rápido que otros. Nosotros creemos que la venida de Jesús está pronto, capaz nadie se muere acá. Pero la muerte es parte de la vida. La muerte fue introducida por causa de pecado natural. Y no es justo que Jesús, siendo perfecto, tuvo que morir. Si Él tuvo que morir, tenemos que morir todos. Amén. Pero si no conozco a Dios como un Dios que es fiel, un Dios de amor, entonces de la manera que voy a conocer a Dios y los atributos que le voy a dar a Dios van a estar totalmente basados en las experiencias externas y emocionales que yo tenga con Dios. Y la mayoría de esas experiencias van a estar basadas con lo que otros me dicen. ¿Me siguen? Si yo entro a un cuarto y hay un montón de gente agnóstica que se enojaron con Dios porque alguien en la iglesia les hizo algún tipo de daño, ¿sí? Y yo no estoy seguro en mi fe y yo no he tenido intimidad con el Señor, voy a salir de ese cuarto con la imagen de Dios que me pintaron todos los que están ahí dolidos. ¿Me siguen? Y con la ansiedad y con el temor es igual. El temor y la ansiedad es un espíritu diabólico que se transfiere. Si no me creen, ¿qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó? Se desató pánico, se desató temor, se desató miedo, se desató un montón de cosas. El miedo, el temor, la ansiedad son un parálisis. Es un cáncer espiritual para nuestras vidas. Y es muy contagioso si nosotros no tenemos intimidad con Él y no sinceramente conocemos los atributos de Dios que solamente se encuentran en la intimidad con Él. ¿Me siguen? Iglesia, es muy importante conocer a Dios íntimamente y no solamente por lo que hablamos o lo escuchamos. ¿Me siguen? Y es muy importante porque estamos viviendo tiempos muy difíciles en la cual la fe de todos de ustedes, toda nuestra fe va a ser probada por fuego. Y desafortunadamente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, la Biblia nos enseña que antes que venga Cristo va a haber una apostasía de la iglesia de Dios. Mucha gente dentro de la iglesia van a dejar de creer en Cristo. No lo dije yo, está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, léalo. Mi deseo aquí, mi deseo hoy, nadie acá tenemos el lujo de no tener una relación con Dios íntima y de no conocer sus cualidades. Porque si no lo conocemos íntimamente vamos a ser influenciados muy fácil y todo lo que está pasando en el mundo se nos va a pegar, se nos va a contagiar. Entonces es importante conocer las características de Dios para que nuestro temor y nuestra ansiedad no tenga un efecto sobre nuestras vidas. Amén. Bien, es nuestro deseo acá en esta iglesia cultivar en cada uno de ustedes una curiosidad por la presencia de Dios. Es mi deseo incomodar a cada uno de ustedes a querer experimentar ese próximo nivel, esa siguiente dimensión, lo que es la presencia de Dios. No es suficiente quedarnos satisfechos con lo que hemos experimentado. No es suficiente con lo que hemos obtenido en la presencia de Dios hasta hoy. Tenemos que ir por más. Tenemos que querer más, tenemos que desear más. Hay más. Dios es infinito a los 360 grados. Él es para siempre y Él tiene mucho más que te quiere dar. Pero si nosotros estamos dejando que el temor, la ansiedad, el miedo dicten nuestras vidas, vamos a limitar lo que Dios tiene intencionado para cada uno de nosotros. Amén. El factor X o el ingrediente principal en poder romper con ese parálisis, con ese temor, con ese miedo, con esa ansiedad, es cultivar
una relación con Dios en la intimidad. Les exhorto hoy a que quieran buscar más, a que quieran meterse más en la presencia de Dios. Les digo, chicos, algo muy real. Los domingos nosotros estamos teniendo oración acá a las 1. ¿Cuántos saben que los domingos es el primer día de la semana? ¿Saben? Cuando nosotros venimos acá y rendimos nuestras primicias semanales, que es el domingo, es nuestra primicia, lo primero que le damos a Dios es el domingo. Dios bendice y se mueve a través de tu vida durante la semana. Es más fácil tener una mejor semana, ¿sí? Y cuando digo mejor semana, no quiero decir que no te va a suceder nada malo. Al contrario, van a suceder cosas muy malas, pero la manera que respondes a la circunstancia, a la situación va a ser otra. No vas a estar al margen o a la misericordia de tu circunstancia. Las circunstancias te vienen y vas a pensar, wow, qué complicado que está esto. Pero bien, Dios está al cargo. Y seguimos adelante. La paz y la confianza en Dios no es que no tenga un mal día. Mi confianza y mi relación con Dios hace que en el mal día no esté tan mal. Porque cuando nosotros ponemos todo lo que está mal en la vida, todos los problemas, y lo alineamos con la eternidad, nos damos cuenta que no está tan mal. Porque no vamos a estar acá mucho tiempo. No somos de este mundo. Cada uno de ustedes tiene un plan, un propósito, un destino, un llamado eterno. Tu propósito, no fuiste creado para vivir, para sobrevivir y para morir solamente. Fuiste creado para hacer cosas grandes dentro del reino de los cielos. Fuiste llamado para cambiar vidas, para destruir el infierno. Amén. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Amén. Gócense. Bien, ahora viene la parte fea. La ansiedad, el temor o la preocupación. Vamos a meternos un poquito más y ya casi termino, no se me asusten. ¿Bien? Bien. Los sentimientos reales o las repercusiones emocionales que trae la ansiedad, el temor, la preocupación, como analizamos hace un poquito, son muy reales. ¿Bien? Son reales, existen. La ansiedad parece intensificarse, escuchen. La ansiedad típicamente se intensifica en la vida de las personas que les gusta tener el control. ¿Cuántos acá le gusta? No me contestes, mejor no. Pero hay muchos de nosotros que nos encanta estar en control de algo. Nos encanta pensar que tenemos el control de una circunstancia o una situación. La ansiedad se intensifica en la vida de esa gente, es así. Y vamos a analizar el por qué. Mientras más control nosotros creemos tener, más ansiedad y más preocupación estamos expuestos. Bien, es difícil experimentar eso, especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos todo tan controlado que mañana sabemos a qué hora vamos a comer, qué vamos a comer, sabemos que no vamos a pasar hambre, sabemos que está todo bien cuidado, sabemos que tenemos auto, casa, etcétera, ¿sí? Ya tenemos mañana controlado. Lo que no podemos controlar es que si despertamos o no mañana. Pero nosotros creemos y pensamos que ya tenemos mañana controlado porque este país nos da esos lujos. Tenemos todo a tal modo que no solamente tenemos mañana controlado y sabemos lo que mañana va a ser y cómo se va a aparecer, también ya he incluido los caprichos míos de mañana. Hay ciertos caprichos míos que yo quiero que se den mañana y si no se llegan a dar mañana, entonces me siento mal, me siento con ansiedad, me salí de mi rutina, estoy mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O soy el único? Solamente en Estados Unidos se encuentra eso. Y a veces parece ser que en los países de otros, yo sé que hay muchos países acá, Cuba, Argentina,
otros países, Venezuela, hay muchos países que están pasando por tribulaciones muy fuertes. Y parece ser que, no sé, que la gente que está pasando tiempos más fuertes sufre menos de ansiedad o problemas psicológicos que nosotros acá en Estados Unidos. Mientras más uno tiene, más miedo a perderlo tiene también. Hay más ansiedad. El que tiene dinero siempre está con la ansia de poder perder ese dinero. Por eso uno quiere tener más y más y más y más y más y más y más. ¿Me siguen? Desafortunadamente, tómenlo, ¿ok? Cuando hago consejería y digo esto, como que el oxígeno del cuarto como que se va. Pero desafortunadamente el control como nosotros lo conocemos, es una ilusión. Tú no tienes control de nada. Yo no tengo control de nada. Creemos que lo tenemos, pero es una ilusión. Y lo más curioso es que la gente que le gusta tener el control, cuando escuchan que el control es una ilusión, eso produce ansiedad en esa persona. Pero el control es una ilusión. No tenemos el control. Ahora, la decisión que uno toma es: o yo estoy bien y contento y me saca la carga del control porque se lo entregué a Él y estoy bien con Él, o me quedo con la tensión, la presión y la ansiedad de creer que tengo el control y que todo está al margen de cómo salgan las cosas mañana. La decisión otra vez es de ustedes. Eso es una carga muy pesada para nosotros. Es mejor dársela a Él, que Él se encargue de todo eso. Yo entrego todo y me deposito en sus manos y que Él haga con mi vida lo que Él quiera. Porque al fin del día Él pagó un precio por mi vida y por tu vida. Mi vida le pertenece a Él. Tu vida le pertenece a Él. Pero tú tienes el derecho a negársela. Bien. Quiero leer este pasaje que creo es muy, muy importante. Antes de meterme ahí, disculpen. Antes de meterme ahí, quiero compartir una cosita. Y creo que es muy importante porque el día de hoy estamos viéndolo, se está moviendo muy fuerte. Y en el mundo hoy hay un mover muy fuerte de temor a la muerte. Hay mucha gente también dentro de la iglesia que todavía le están teniendo miedo a la muerte, le temen a la muerte. La muerte es una causa de ansiedad y de temor. Quiero decirte hoy que la muerte ha sido vencida. El día que tú le dijiste que sí a Jesucristo y aceptaste a Jesucristo en tu corazón, el poder de la muerte se difundió, el poder de la muerte se fue de tu vida. El minuto que tú aceptaste la salvación a través de Jesucristo, te ganaste, recibiste la salvación, que de por sí la salvación es una obra de gracia, no es por obras para que nadie se glorifique, lo dice Pablo. Tú eres salvo. Y lo tengo que decir así porque también hay mucha gente que yo hablo, mucha gente dentro de la iglesia que por ahí tiene ese miedo o esa duda de capaz no ser salvos a pesar de creer en Cristo. Nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que conocer que cuando nosotros somos salvos y tenemos relación con Dios, nuestra eternidad está sellada. Amén. Y les exhorto a que hagan una cosa, es muy importante porque nosotros podemos permitir a veces que las circunstancias, las preocupaciones se conviertan en ansiedad, y les recomiendo algo. Quiero darle una herramienta que a nosotros nos está ayudando un montonazo y quiero compartirla con ustedes. Ustedes saben que la palabra de Dios tiene poder, es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, amén. Una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra casa, y lo tengo que hacer en mi vida y lo hago en mi vida porque es muy importante, es poner versículos bíblicos en toda la casa. Ponga versículos bíblicos, pasajes bíblicos en el baño, en las recámaras, en los espejos, que donde usted mire, vea una promesa, vea la palabra de Dios. Porque cuando nosotros caminamos durante el día, si uno pone un montón de versículos, uno va a estar comiendo verdades espirituales, va a estar viendo las promesas de Dios sobre tu vida.
Y no va a haber espacio para que la duda y el temor se metan. Amén. No va a haber espacio para que esa ansiedad, ese temor a la muerte, ese temor al fracaso, el fracaso para los hombres. No va a haber un temor al fracaso, porque Él está encargado de nuestro mañana. Bien, con respecto a la ansiedad, a veces nosotros creemos que si nos angustiamos o ponemos más energía en preocuparnos o estar más ansiosos, creemos poder en alguna manera, queremos poder influenciar a esa ansiedad o a esa situación. Pero volvemos al tema, no tenemos el control. El minuto que nosotros aceptamos que no tenemos el control, ahí nos damos cuenta de que la ansiedad no me beneficia de ninguna manera. No hay nada que nosotros podamos hacer preocupándonos más que cambie la situación. ¿Me siguen? Si yo me preocupo más, nada va a cambiar. Abran sus Biblias, Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7, lo voy a leer rápido. Y dice: no se inquieten por nada, no se inquieten por nada. No está sugiriendo Cristo, bueno, si quieren, si pueden, traten. No. Dice, no se inquieten por nada. Hay otra traducción que dice, no tengáis ansia o no tengáis ansiedad de nada o por nada. Esto es un mandamiento, está mandando, está exhortando, está diciendo, está dando una definición. No se inquieten por nada. Más bien, mejor, o en vez de preocuparse, en toda ocasión, con oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si tú alabas más a Dios, vas a pasar menos tiempo preocupándote. ¿Me siguen? Si tú alabas a Dios más y te pierdes más y te preocupas más por alabar a Dios y provocar su presencia en tu vida, vas a tener menos tiempo y menos capacidad psicológica y espacio mental de poder dar espacio a lo que son las dudas, la ansiedad y los problemas. Es importante, este versículo es un estandarte, es algo que tenemos en nuestra casa, la tenemos en las paredes, son muy, muy importantes y les recomiendo pongan versículos bíblicos en su casa para contrarrestar todo temor, para contrarrestar toda duda. Amén. Quiero hacerte una pregunta y casi termino, lo prometo. Quiero hacerte una pregunta hoy. No me la tienes que contestar, pero por favor medítela. ¿Cómo vivirías hoy? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras miedo a nada? ¿Cómo vivirías tu vida si no hubiera lugar a temor en tu vida hoy? ¿Cómo sería tu vida si tienes una confianza plena y no le tienes miedo al fracaso, a la muerte, a la pérdida de trabajo, a la enfermedad, a un diagnóstico malo? ¿Cómo sería? Romanos 8:28 es un versículo muy importante y todos los conocemos acá, ¿sí? Romanos 8:28, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es, acá vemos la condición, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo lo escucho mucho y mucha gente para después de las cosas ayudan a bien. No, este versículo es condicional. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos saben que ustedes fueron llamados para sus propósitos? ¿Cuántos saben que para poder disfrutar de este versículo hay una parte que requiere su acción? Requiere mi acción. Para yo poder caminar de acuerdo a sus propósitos, tengo que ir a ver y a entender y a estudiar cuáles son. Y todo eso empieza con intimidad. Todo empieza con intimidad.
Porque cuando nosotros empezamos a caminar con propósito, cuando nuestra identidad se convierte en una identidad de propósito, mis problemas y mis ansiedades son muy, muy pequeñas. Son muy, muy pequeñas. Es muy, muy importante. Ahora, vamos a terminar con esto. Hay 4 puntos que quiero darles hoy. 4 puntos importantes. Estos son 4 puntos que en el pasado he usado cuando hago consejería con gente que todavía está en adicción. Y me fascina porque cuando la gente está en adicción, cuando uno se sienta a darle consejería a gente en adicción, uno tiene que ser muy práctico y muy simple. Pero a través de simplificar el evangelio, de hacerlo lo más fácil posible y a través de hacerlo lo más digerible posible, he visto la mayor cantidad de cambios en la vida de un montón de gente. Porque el evangelio cambia, la palabra de Dios cambia. Desafortunadamente, como cristianos, si nosotros estamos encerrados acá dentro de un edificio y nunca ponemos en práctica el poder del evangelio allá afuera, nunca vamos a ver el poder que tiene allá afuera. Es importante, es importante. A ver, estos 4 puntos importantes, escríbanlos, practíquenlos, se los regalo, es para ustedes, úsenlos, repártanlos, hagan lo que quieran hacer. Pero hay 4 puntos que quiero hablar para poder romper con ese parálisis espiritual, para poder romper con lo que es la ansiedad, amén, o el temor. Número 1, vas a tener que tomar la decisión de terminar tu relación con dada ansiedad. ¿Me siguen? Vas a tener que tomar una decisión, vas a tener que decir, yo rompo hoy con ese problema, con esa ansiedad con lo que está produciendo ansiedad dentro de mi vida. Vemos en Filipenses 4, 6 al 7 lo que habíamos leído, ¿sí? No se inquiete por nada, más bien en toda ocasión. Acá vemos que es una decisión. Dios, Jesucristo, nos da la orden de romper con esa ansiedad, de dar vuelta o darle la espalda a esa ansiedad y de buscar de Dios. Número 2. Vamos a tener que desarrollar una relación real y íntima con Jesucristo. No hay un sustituto, no hay ningún otro sustituto para poder deshacerte de tu ansiedad, de tus problemas o de tus temores. No existe. ¿Por qué? Porque la ansiedad y el temor son frutos diabólicos, pero la paz y la paciencia y el amor son frutos del Espíritu. Tal como hay frutos espirituales, hay frutos demoníacos. El temor, la duda, la ansiedad son frutos diabólicos. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios tiene, el enemigo tiene el opuesto? Vamos a tener que desarrollar una relación real e íntima con Jesucristo. Uno de los versículos más poderosos que me fascina y amo con todo mi corazón es Salmo 91:1. El que habita morará. ¿Cuántos quieren morar bajo la sombra de Dios? Me causa fascinante porque si el sol está de acá y yo, digamos, yo soy Dios, estoy caminando y tengo a mi hijo detrás, mi sombra cubre a mi hijo porque soy más grande que él. Para que la sombra, para que el abrigo de Dios nos cubra, Él va de frente y nosotros estamos detrás. Pero como habíamos dicho, esto es una decisión personal de cada uno. Tenemos que tener una relación. Es solamente con esa relación real y íntima que tenemos con Jesús que podemos beneficiarnos de Salmos 91:1. Número 3. Vas a tener que separarte de la idea de que tú estás en control. No estamos en control. No hay una persona en este edificio hoy que me pueda garantizar que vamos a vernos el domingo que viene. No hay nadie que puede garantizar vamos a estar con vida el domingo que viene. No hay nadie. No tenemos el control. El control,
le pertenece a Dios cuando nosotros decidimos o nos damos cuenta de la realidad que no tenemos el control, que todo es de Él y le pertenece a Él. Lo único que nosotros hacemos, lo único que sí tenemos control es nuestro corazón. Nosotros podemos controlar si le damos nuestro corazón y nos entregamos a Él o no. Lo demás, Él está a cargo. Entonces vamos a tener que separarnos de la idea de que estamos en control, ¿sí? El control es una ilusión. Dios no comparte su gloria con nadie. O Él está en control de nuestras vidas, ¿sí? O le pertenecemos o no. No hay nada de por medio y Dios es un Dios celoso que cela por ti. Cuando nosotros le damos a Dios nuestro corazón, Él se encarga de nuestra ansiedad y de nuestros problemas. Por último, número 4. La ansiedad se intensifica en aislamiento. Una de las cosas que me impacta cuando yo me siento a dar consejería con gente que está en adicción, lo primero que le digo a la persona, después de hablar de su identidad y su propósito y por lo cual fueron creados, lo primero que le digo es que vos sabés que estás en una guerra espiritual enorme, ¿no? Y me miran con unos ojos muy grandes y me dicen, ¿guerra espiritual? ¿Cómo así? Y le digo, el enemigo quiere destruirte, quiere matarte. Juan 10:10 nos dice que el enemigo vino a matar, a destruir y a robar, ¿sí? También Pablo nos enseña que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Cuando les digo que ustedes están en una guerra espiritual, me dicen, ¿cómo? Y le digo, mira, te lo voy a comprobar así, es muy fácil. Y esto siempre suele suceder con la gente que está activa en drogadicción. El segundo que esa persona decide apartarse de la drogadicción, el segundo, siempre hay alguien en la puerta, a la media horita, a la horita, a las 2 horas, ofreciéndole un manjar de drogas que nunca en la vida esa persona le ofrecería en otra circunstancia. Siempre, siempre. Y cuando le digo eso me dicen, no, es verdad, es que me vino tal y tal y me ofreció siempre, siempre, siempre. El enemigo es como un león rugiente buscando a quien. Él no es un león, es como un león. Pero si nosotros analizamos cómo cazan los leones no pueden contra un animal que está en grupo. Tienen que aislar a uno del grupo y ahí atacan. El enemigo va a poder contra tu vida cuando te aísla, cuando te saca del grupo, cuando te pone acá solo, cuando te hace querer pelear solo, porque el enemigo no te va a pelear solo, él es cobarde, él te va a pelear con todos sus amiguitos y todo. Y si nosotros estamos solos, si nos aislamos del cuerpo de Cristo, si nos aislamos de la presencia de Dios, no vamos a poder ganar, no vamos a poder ganarle, no va a ser una pelea. Y la ansiedad y el temor y la destrucción, ¿sí?, se alimentan de las personas que se aíslan de la presencia de Dios y de la congregación. Cristo nos comanda a congregarnos, a estar juntos. Tú no fuiste llamado a ser una isla. Nadie acá es una isla. Nadie acá es hay una caricatura que decía el solo lobo. El solo lobo. Nadie es el solo lobo. Yo sé que está mal dicho, pero está en inglés. Nadie acá es, ¿cómo se dice un llanero solitario? Sí, no sé. Nadie acá fue llamado a estar solo. Estamos acá, fuimos creados a ser social y a pelearla juntos en familia. Por eso somos la familia de Cristo, no el individual de Dios. ¿Me siguen? Y la vida se nos pone, los problemas se interponen. La única manera que podemos sobrellevar todo es estando juntos. No podemos faltar. Chicos, estemos juntos, asistan a los cultos, asistan a las iglesias, reúnanse después del culto, tengan coinonía, tengan relación familiar. Oren por uno a los otros, llamen al hermano o a la hermana que está pasando por un momento difícil, motiven, exhorten, preocúpense por los demás. Si usted está bien y no tiene ningún problema hoy, gloria a Dios, pero eso te da la responsabilidad a vos de encontrar a alguien que no lo esté y ayudar a esa persona y bendecir a esa persona.
Este va a ser el último versículo y terminamos. Hechos 2, 43 al 47. Me fascina porque acá vemos cómo la iglesia se comportaba en el primer siglo. Es lo mejor que hay. Acá, Hechos 2, 43 al 47 dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Es difícil porque a veces en Estados Unidos, por ceder a nuestros caprichos, a veces no queremos sacrificar un poquito de tiempo para estar en familia. Y quiero que la perspectiva se haga la siguiente. Capaz estás en un lugar espectacular espiritualmente. Capaz tenés una madurez espiritual elevadísima. Entonces, no faltes, porque capaz hay otra persona que depende de tu madurez espiritual. Dios te llamó a servir a otros, no a ser servido. Jesús fue el mejor ejemplo de todo eso. Amén. Te invito a que te pares hoy. No sé si estás pasando por ansiedad, por algún problema físico, emocional, financiero. Yo sé que estamos todos pasando por cosas. Pero quiero que hoy entregues toda ansiedad, toda preocupación, todo problema a las manos de Dios. Quiero que se lo entregues. El entregárselo no es el pensar o hacer de cuenta que no existe el problema, para nada. El descansar y entregárselo a Dios, es decir, sí es un problema, pero no va a consumirme, no me va a consumir, no va a ser mi énfasis y no va a controlar mi vida. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu circunstancia. Lo único que te puedo decir es que Dios quiere llevarse esa carga. Quiere quitarte esa carga, esa pesadez, esa mochila. No quiere que cargues más con esa mochila. Si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por un momento duro, si estás pasando por ansiedad, si estás preocupado por algo que está pasando en tu casa, en tu país, con tu familia, te invito a que pases acá al frente. Te invito a que pases acá. Si quieres entregárselo en las manos de Dios. Y como dije, el entregárselo a Dios no es hacer de cuenta que el problema no existe. Es simplemente creer que Dios en algún momento va a responderme. Dios en algún momento va a responderme.